tararara. Vieja pintada con el Star Wars. Sí, sin dominar el imperio. Bien. El capitán de Chulo. Con su metro de espadazo. Sin nada, porque no tengo espada láser. Oye, venga, empezamos nuestro episodio de Star Wars. Como las características de Mesoamérica son obviamente muy similares o tienen una condición espacial similar que brinda absolutamente todo y es donde se pueden establecer las grandes civilizaciones, las características de los pueblos van a ser muy similares. Los pueblos mesoamericanos tienen características de organización, de creencias, de economía muy similares. Cambian en realidad nada más como específico de pueblito en pueblito. Eso es lo que cambian, nada más. Pero se establecen y se desarrollan de tal manera en la que se mantienen, obviamente, muy estables. Cambiará, por ejemplo, en los centros ceremoniales, civilizaciones que tienen pirámides o cuadradas, pirámides como tal, cuadradas, rectangulares, civilizaciones que hicieron yácatas, lo que son pirámides, pero con bases circulares o bases ovaladas, unas más chiquitas, unas más altas, etcétera, pero el objetivo era prácticamente el mismo. Entonces su organización es similar, por eso podemos englobar a todos los grandes pueblos mesoamericanos con estas características. Ya también, ya en el recuerdo del ciclo anterior, pues platicaremos específico cada una de las civilizaciones. ¿Quién te ayuda entonces? ¿Primera característica o una característica del esquema? ¿Qué tiene vegetación? Del esquema de los pueblos mesoamericanos. Gobierno teocrático. ¿Qué es el gobierno teocrático? ¿La unión de qué con qué? La Triple Alianza. ¡Hombre! ¿El líder qué es también el líder qué? El líder del ejército también el líder de... Ya péguenle. Se cree. ¿El líder qué? Gobierno teocrático, la unión de lo espiritual con lo político. El líder espiritual o el gran sacerdote es a su vez también el rey, el gran sacerdote rey. No hay una división entre política y religión. Todo está obviamente sumado ahí. El gran líder, el sacerdote rey. ¿Qué otra característica? Hay un intercambio comercial. Hay otra característica del comercio, ¿cuál es? O de la economía. ¿Vale? La economía basada en la agricultura. Vamos a hacer 2 por 1. Porque vengo en modo promoción. Así soy yo, me levanté y dije, voy en modo promoción. 2 por 1. Así de dadivosa. Entonces, la agricultura. La economía. Los pueblos mesoamericanos, su base económica era la agricultura, tanto para obviamente alimentarse y para comercializar. Los pueblos mesoamericanos poco a poco fueron realizando un gran comercio, una gran liga comercial entre ellos mismos. Conforme van avanzando en los horizontes, se establecen líneas y puntos comerciales muy importantes. Y en el posclásico, los últimos años de antes de la llegada de los españoles, se establece el mercado tlatelolco. Mercado tlatelolco, que Tlatelolco emblemáticamente es importantísimo para México en muchas situaciones a lo largo de la historia. Se establece como el mercado más importante de Mesoamérica. Muchos comerciantes iban y venían de distintas formas, de distintas partes, para comercializar ahí. Ese mercado prácticamente controlaba la economía mesoamericana y ese mercado era controlado por los mexicas, por el gran sacerdote rey, por el gran Tlatoani del Imperio Mexica. Recordemos que en los últimos años todo estaba controlado por los mexicas. Hay un gran intercambio comercial, no solamente de los granos, de la agricultura, sino también
las grandes artesanías, de las cosas que ellos fabricaban, sus vasijas, sus utensilios. Recordemos que también ya empezaron a fabricar, ya en el clásico, fabricaban cosas con piedras preciosas, obsidiana, cuarzos, etc. Las plumas de las aves también, hacían grandes penachos muy bonitos, o sea, tenían una artesanía más completa que servía obviamente para tributar dioses y clases altas, pero también estaba muy basada en el intercambio comercial y en su economía. Las civilizaciones del sur son las que utilizan, porque es donde se encuentran las piedras preciosas, el cuarzo, la obsidiana, el jade, principalmente la obsidiana, que la utilizaban para hacer sus cuchillos muy filosos de obsidiana. Y en la zona del occidente, con los tarascos, con los purépechas, nos encontrábamos ya con la fabricación de los metales. Ya utilizaban el cobre, tanto para armamento como para sus vasijas, etc. Son los primeros en Mesoamérica en utilizar este tipo de material, tanto para armamento como para otras cosas. La economía y la agricultura. Chicos, ¿cuáles son los cultivos más importantes en Mesoamérica? El frijol, el maíz. ¿El primerito cuál es? El maíz. El maíz es la base, tanto de la alimentación como de los mitos. Recordemos que ellos creían que los hombres estaban hechos de maíz. Entonces, maíz, frijol, Chile, calabaza, y tomatitos, camote, aguacate, cacao y otras cosas propias del territorio mesoamericano. Pero la base es maíz, tanto alimenticia como también para el intercambio comercial. Bien, chicos, ¿qué otra característica? Grandes ciudades, centros ceremoniales. Okay. ¿Cómo conocemos normalmente esto en la actualidad? ¿Cómo los ubicamos? Si les dicen, te voy a llevar a Teotihuacán, ustedes dicen, ¡yay! Al gran centro ceremonial, ciudad antigua de Teotihuacán. No es cierto. ¿Cómo dicen? ¿Me van a llevar a dónde? A un pueblo, ni cierto. ¿Me van a llevar a dónde? ¿A las qué? Las pirámides. A las pirámides. No las ubicamos así. ¿A dónde vas a ir? Pues a las pirámides. ¿A dónde fuiste? A las pirámides. Y dicen, ¿ahí al gran centro ceremonial? No es cierto. Dicen las pirámides. Los grandes pueblos mesoamericanos dejaron construidas grandes ciudades. Recordemos, ciudades, centros ceremoniales. Estos, lo que nosotros ubicamos comúnmente como las pirámides, eran sus centros ceremoniales. No eran tal cual casitas. Las casitas eran chozas. Hay civilizaciones, como el caso, por ejemplo, de Tenochtitlan, que tenía miles de habitantes, que tenían y contenían sus espacios específicos, que eran como barrios. Tenían ahí sus barrios y ahí vivían. Caso, por ejemplo, de Teotihuacán, que no es tan grande a comparación de Tenochtitlan, no tenía, o se cree que no tenía tanta población. Tenía ahí mismo su zona residencial, pues una parte donde vivían cerca. Ellos sí vivían como tal el centro ceremonial. Si vivías en el centro ceremonial o cerca o más lejos, dependía totalmente del estrato, del punto donde te encontrabas en la pirámide poblacional, que ahorita platicamos ese punto. Los grandes centros ceremoniales se construyeron entonces para tributar a sus dioses en forma de grandes templos. Caso de los mayas, también que los construyeron en forma de observatorios, que ahí estaban para poder observar los astros, etcétera, que ahorita platicamos. Hay centros ceremoniales muy amplios prácticamente en el centro de las ciudades, como el caso de Teotihuacán, como el caso del Templo Mayor, lo que hasta hace unos años no sabíamos que estaba ahí. ¿Alguien ha ido a Zócalo en la Ciudad de México? A ver, Templo Mayor. Yo creo que chiquito. También, pero luego no está inmenso, así se llama. Ahí
se creía que Ciudad Tenochtitlan, o la Gran Tenochtitlan, había sido derrumbada totalmente por los españoles y que ahí habían fundado Ciudad de México. Sin embargo, en los 80s, 70s, por ahí, los de la luz, los de la CFE, rompen un tubo, entonces tienen que escarbar para arreglar ese tubo, y cuando están escarbando para arreglar el tubo empiezan a encontrar cosas. Una cabeza de un dios, y empiezan a escarbar más. Es una cabeza de un dios, y empiezan a escarbar. Caray, es Templo Mayor. Y encuentran que ahí abajo está en toda la estructura, gran parte de la estructura de lo que era el Templo Mayor. Es decir, se llega a la conclusión de que Tenochtitlan está ahí abajo, en la Ciudad de México. De que lo que hacen los españoles es no solamente desecar o ponerle tierra a la laguna de Texcoco, sino que enterrar toda la ciudad de Tenochtitlan y ahí arriba poner Ciudad de México. Ya no veremos el por qué, pero es así. Incluso se cree que toda Tenochtitlan está ahí abajo. Ahí sí se entienden muchas cosas, el por qué caen 3 gotas en la Ciudad de México y se inunda, el por qué también les va tan mal en los asuntos terremotos. No es un territorio geográficamente estable, es una ciudad construida arriba de otra ciudad que estaba construida en una laguna. Eso lo explica todo. Entonces, ahí está Templo Mayor. Templo Mayor, junto con todos los demás espacios, centros ceremoniales, ruinas arqueológicas, pirámides, como les queramos llamar, son hermosamente cuidadas por Lina. No sé por qué siempre le digo la Lina, si es Elina. Le voy a decir Leina. Chiste muy grosero de lugar, de género. ¿Cómo es? Termogénero. Entonces, sí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que es el que se encarga de cuidar todos estos espacios, todos estos lugares, es el que va a ser obviamente responsable de cuidarlos. Son los que los cuidan. Gracias a eso los tenemos ahí. Tenemos centros ceremoniales, obviamente, en todo el territorio, unos más estables, más vivos que otros, mejor cuidados que otros también, pero ahí están, ahí no los encontramos. Tenemos desde los que están en ciudades, los que están también en las selvas, cerca de los mares también, como toda la zona maya, el caso de Chichén Itzá, el caso de Palenque. Tenemos los más altos en las montañas, como Monte Albán, también Tula, que se encuentra en montañitas. Tenemos, en Guanajuato tenemos uno también que está todavía buscándose cosas. Hay una parte toda cerrada que es el Cóporo, que tiene muy poco que es familiar público, porque apenas también se encontró para la salida a San Felipe y Ocampo. Ahí también. Esto ayudó muchísimo a entender cómo en Guanajuato vivían las civilizaciones. Durante mucho tiempo creímos que solamente teníamos chichimecas, que iban de un lugar a otro y nos asentaban. También en lo que sí estaba comprobado eran los asentamientos de la civilización Chupícuaro, que es justo la que se establece aquí en León, que conoce el centro, la zona de San Juan de Dios, ahí. Las cosas que están en el museo son parte de los chichimecas y parte mucho de eso de Chupícuaro, que es la civilización que se asienta en toda esta parte, pero se encontraron también más cosas. Entonces ahí están nuestras grandes ciudades y centros ceremoniales. Bien, chicos, ¿qué más? ¿Qué otro? Escritura y calendario. La escritura del calendario. Las civilizaciones mesoamericanas empezaron a establecer su escritura desde el horizonte preclásico, recordemos. Sin embargo, es en el clásico donde ya se empieza a ordenar y se empieza a estructurar más, que es donde surge ya la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica, recordemos, es esta escritura basada mucho o representada en símbolos.
en símbolos, en representaciones, que es donde ellos dejan como explicados todos sus asuntos de la cosmovisión, lo que hacían, lo que no hacían y así. Sí, se estaba descargando. Sí, lo cargué. Sí. Por si tenían duda, por favor. Bien. Entonces, porque quieren siempre vicios de jugar Pokémon Go, siempre ir a todas partes con una pila portátil porque el celular se descarga en nosotros. Escritura entonces y calidad. Me encanta cualquier cosa. ¿Qué es un Pokémon Go? Bien. Gracias a todas esas grandes escritos que se quedan plasmados, es como nosotros podemos saber mucho o gran parte de todo esto. La escritura jeroglífica, estas representaciones pictográficas, incluso con dibujos, con símbolos, era una escritura también muy elite. Solamente las clases altas o los estratos altos, los nobles eran los únicos que podían tanto interpretar como leer. Cuando llegan los españoles lo que hacen, los frailes principalmente, es recopilar toda la información que se encuentra en estos grandes códices, en estos grandes libros, en estos incluso en las mismas paredes, toda esa información, y con la ayuda justo de los indígenas que sabían leer y escribir, es conforme ellos traducen y así nos llega mucha de esta información por todo lo que se establece ahí. Y el calendario. Los mesoamericanos tenían dos calendarios, un calendario ritual y un calendario civil. El calendario civil es el calendario normal, era un calendario matemáticamente perfecto, 365 días, que ya abarcaba también años bisiestos, o sea, perfecto. Los mesoamericanos entendían, si bien no lo dejan plasmado, pero sí entienden los movimientos de rotación y de traslación. Los mayas y algunas otras civilizaciones basaban mucho todo esto en sus observaciones. Observaban demasiado los astros, que se daban una idea de cómo funcionaban y también cómo podrían llegar a funcionar, al punto que uno entendía que era un eclipse y dos podían predecir un eclipse. Las pirámides eran matemáticamente perfectas o son matemáticamente perfectas, no le sobra ni le falta 1 centímetro a la base. La altura también es perfecta, la orientación para recibir el equinoccio, los solsticios, para observar algunos puntos de los astros es perfecto. Entonces, esto también es una característica de las civilizaciones mesoamericanas, su observación y su entendimiento hacia los astros, hacia la parte que ellos podían no ver de manera tangible, pero podían llegar a entender. Es la garganta, no sabes cuál, la garganta. Hablo mucho con cerca de la garganta. Entonces, y el calendario es el calendario civil. Y el calendario ritual, que era un calendario más chiquito, 288, 86 días, donde ahí se establecía el asunto de los tributos y de los sacrificios. No sacrificaban todo el rato, no imaginen hacer los mexicas sacrificando así cada minuto todos los días. No. Tenían un calendario, tenían épocas, donde se tributaba, donde no se sacrificaba, donde había guerras. Entonces todo lo tenían también organizado conforme a su calendario. Francia, dinos otra, para que no pudo ver más. ¿Cómo supieron que eran los 365 días de esta? Los días se queda en el calendario, es que los calendarios están. Sus moneditas de 10 pesos, la monedita de peso, esas moneditas traen un calendario azteca. Ahí están. Y el maya también está más bonito. ¿Le digo una idea? Sí, de verdad. Religión politeísta. La religión politeísta. Dejen aplico 2 por 1 otra vez. Le digo una y ya me voy. Este ladino. Bien. La religión politeísta y la cosmovisión. Voy a hacer esto. La cosmovisión es la manera en la cual un pueblo se entiende cómo se formó su universo, cómo fue creado todo su universo y en
papel que ocupa en él, eso es la cosmovisión. La religión, obviamente, forma parte de las creencias. La religión mesoamericana era una religión politeísta y dicen los expertos animista, es decir, creían en muchos dioses y aparte de eso, también ellos creían que todas las cosas tenían un ánima, tenían como una esencia de vida, todo tenía una esencia de vida, las piedras, la tierra, el aire, las montañas, los árboles. No quiere decir que creían que estaban vivos. No de, ay, mi compi la piedra, me voy a echar una así. Mi compi el árbol, voy a ir a platicar con él. No, pero sí creían que era una esencia. O sea, no los veían como seres muertos, como seres inertes. Sí creían que ahí había un ánima, que ahí había una esencia de vida. Y se entiende perfecto con la cosmovisión. Por eso respetan tanto la naturaleza. Por eso son civilizaciones que ocupaban de la naturaleza lo necesario y ya. Formaban parte de todo, porque así lo veían. Tenían muchísimos dioses, cientos de dioses, el dios del agua, de la tierra, de la laguna, de la vida, de la muerte, de la fertilidad, del nacimiento, de la felicidad, de la tristeza, de todo tenían un dios. Había obviamente estos dioses tenían también una jerarquía, había dioses más importantes que otros, pero al final de cuentas todos eran sus dioses. Esta idea de cosmovisión de cómo fue creado el mundo, que nosotros o muchos entendemos que es esta idea de que Dios creó al mundo en 7 días, nos separó la luz de la oscuridad y creó a los animales y se fue a descansar al 8º día, como lo dice Shakira en su canción. ¿Alguien sabe qué canción Shakira es? ¿Puedo pasar? ¡Córrele! Era mi última oportunidad. ¿Te digo otra? ¿Conoces la canción de Shakira? La del 8º día. Vale, se acabó mi oportunidad. En serio, Shakira, el 8º día, Dios, después de tanto trabajar para vivir la dimensión, ¿no? ¿Qué te gusta? Shakira dice, no se cree, la religión católica y Shakira no va a entrar. No, si no van a dejar así canción. Mamá, dice una maestra de historia que Shakira no va a entrar. Olvidemos a Shakira. Pero sí es la canción así. Esta cosmovisión o esta idea de entender el mundo de esta manera católica, cielo, infierno, Dios construyéndolo todo, es una idea, es una cosmovisión católica, pero es una cosmovisión europea, asiática, euroasiática. Los americanos no entendían eso, los americanos entienden el mundo distinto. Recordemos aquel documentalito de Quetzalcóatl peleando con su hermano Tezcatlipoca Negro y Tezcatlipoca mochándose la patita para traer a Zempatli, que era este gran dios, y que logran asesinarlo y luego lo desmembran, pues con sus 4 miembros forman norte, sur, este y oeste, con su cuerpo forman la tierra y con su sangre se crean los inframundos y los cielos. Y a partir de ahí se crea la tierra y empiezan a crear la humanidad. Los mesoamericanos creían que vivían ya en ese momento en el 5º sol, es decir, en la quinta edad. 4 antes ya los dioses se habían enojado tanto que los habían destruido porque no les había gustado cómo lo habían creado. Y ese 5º sol o esa quinta edad era la edad en la que ellos vivían con el hombre creado a base de maíz. Por eso va a ser sagrado, que ya luego platicaremos bien el asunto del mito. Pero era así. Esta idea, esta cosmovisión es representativa y es prácticamente de todos los mesoamericanos. La diferencia es que para algunos lo conocen como Quetzalcóatl, otros como Kukulcán, pero el mito, la idea, la representación es la misma. Todos los pueblos mesoamericanos creían, argumentaban que seguían viviendo en el 5º sol. Muy bien, de hecho el 5º sol, según los mesoamericanos, acabó hace poquito. Por eso dijeron que se iba a acabar el mundo en el 2020 y así, porque hay el cambio de edad. O sea, ya estamos en el 6º sol. Bien, ya platicaremos de eso después. ¿Qué otra nos falta? Nos falta algo muy importante. Otra nos falta. La sociedad estratificada. ¿Qué es la sociedad estratificada? Déjame le doy prioridad a esto y vamos con la otra.
¿Qué es la sociedad de certificado o certificación de la sociedad? ¿Una enfermedad? No me quiero morir de estratificación. Esa era muy graciosa. Luego llegué a la escuela. ¿De qué estás enfermo? De estratificación. ¿Qué es estratificación social? O una comida. Se me antoja una estratificación con cápsulas. ¿Qué quedamos con la estratificación? ¿Recuerdan? ¿La qué? ¿Cómo se ordenaban los puestos? ¿Cómo se organiza la sociedad en estratos o en clases? En formas. Tenemos eso un gobierno autocrático, en la punta tenemos al sacerdote rey. Al gran sacerdote rey, al gran tlatoani, al gran líder espiritual y político. Después tenemos solamente a la familia. Niño, no se duerma, estoy bien. Tenemos entonces a la clase noble, a los nobles y a los sacerdotes, a la clase religiosa. Ahí dice sacerdote. De acuerdo a los horizontes y de acuerdo también a las civilizaciones, todas lo van a compartir. Todas tenían una organización social de este tipo. Sin embargo, unas pues tenían unas personas en unos estratos y otras en otros. La organización de la sociedad en clases, en estratos, está ligada al inicio de la humanidad. Desde que los pueblos comienzan a unirse, comienzan a organizarse y comienzan a dividirse en jerarquías. Eso siempre así. Tenemos entonces aquí a los militares, ¿se acuerdan? Horizonte postclásico, porque guerra. Y a los comerciantes, porque guerra. ¿Se acuerdan que platicamos de los pochtecas? Sí, me acuerdo, pero pues no me lo platicar. Los pochtecas, entonces, eran esta clase de comerciantes que aparte de ir a comercializar de un lugar a otro, eran espías. Iban, veían qué pasaba en ese pueblito, iban y le platicaban a su gran tlatoani, y aparte de eso, eran como promotores también de su pueblo. ¿No? Iban y contaban ideas, culturas, para que cuando llegara a su pueblo a conquistarlos, pues encontrara todo más sencillo. Eso ayudaba a facilitar obviamente la conquista de los pueblos y le daba a los comerciantes un lugar muy benéfico, un lugar también muy atractivo dentro de la estratificación. Tenemos después a todo el pueblo, artesanos, obrajeros, campesinos, los que trabajan las piedras, los metales, todos. Y al final tenemos a los esclavos. Que los esclavos, entonces, va a variar también del horizonte, pero se había en algunos puntos de esclavitud. Ya en el posclásico, los esclavos en realidad eran más como prisioneros de guerra que luego se llevaban a sacrificar, pero sí va a haber civilizaciones y figuras de este tipo. De acuerdo al lugar, de acuerdo al lugar en la certificación social, es la manera en la cual tenían ellos ciertos privilegios. Las clases altas se les tributaba y a las clases bajas tenían que tributar. También dependía del estrato donde vivieran, lo cercano que podían llegar a vivir del centro ceremonial, y también, obviamente, dependía en gran parte cuando morían a qué inframundo iban. No siempre, pero sí dependía en algunas ocasiones. Estos y estos tenían puestos ya en algunos inframundos, en algunos cielos y así, que ya veremos después más específico. ¿Dudas? No, maestra. Perfecto.